Retomemos la conversación sobre variante Omicron. Lo hacemos con la doctora Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola. Hola, muy buenas tardes. Javier, Connie, Paola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Doctora, ¿qué tan preocupante es la variante Omicron? A ver, la variante Omicron tiene características bastante, que dan indicios de que podrían haber preocupación. Primero que todo, la capacidad de transmisión de este microorganismo ha demostrado ser una de las variantes más contagiosas que se ha descrito del SARS-CoV-2. Esto significa que una persona que está infectada con este microorganismo puede transmitir a una mayor cantidad de personas de lo que antiguamente, ya hablamos de las variantes antiguas prácticamente, la variante Delta, la Gamma, podían hacerlo. Por lo tanto, esto significa que este microorganismo se puede propagar muy rápidamente a personas que no tienen inmunidad y no están vacunadas, con todas las potenciales problemas que trae, porque este microorganismo produce enfermedades bastante severas en algunas personas. Y por otro lado, tiene cambios en su estructura y sobre todo en algunas proteínas que el virus requiere para poder infectar a nuestras células. Y estas vacunas son las que se utilizan para formular muchas de las vacunas que existen hoy en día. Y por lo tanto, si estas proteínas cambian en el virus, claramente puede resultar en una evasión de la inmunidad que induce las vacunas y por lo tanto una persona vacunada podría tener mayor probabilidad de contagiarse. Ahora, obviamente, el hecho, yo creo que lo más preocupante es que hay un porcentaje muy importante de países en el mundo que tienen niveles de vacunación que son muy bajos. O sea, de hecho, algunos que tienen menos del 10% de su población. Y eso claramente da pie a que existan muchas personas susceptibles a este nuevo microorganismo, que es más transmisible y, por lo tanto, el número de casos de personas graves y que pueden terminar en una unidad de cuidado intensivo o en la muerte incluso, es muy alta, y eso es, diría que uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva variante. Doctora, ¿hay cifras con respecto al contagio? O sea, por ejemplo, si Delta contagiaba a 2-3 personas, Gamma contagiaba a 2, en este caso, Omicron, ¿a cuántas personas se está contagiando? Se estima que es una variante que es entre 3 a 4 veces más contagiosa de lo que es la variante Delta. Por lo tanto, estamos hablando entonces de que variante Delta sí tenía una capacidad de contagiar por el R que se llama, ¿verdad? Que significaba que es 1, es 5 veces más contagiosa que esta variante. Por lo tanto, eso significa que la propagación, y de hecho se está reflejando en los números que se observan en países en donde se está produciendo ya una nueva ola de contagios con esta variante que aumenta muy rápido en el tiempo. Por lo tanto, más que nunca, hoy en día es necesario no solamente contar con la capacidad de inmunizar a la población, sino que también con mantener las medidas de prevención del contagio, que es principalmente el uso de mascarilla, la distancia física, la ventilación, el lavado de manos, porque estamos hablando de un microorganismo que claramente tiene la capacidad de diseminarse muy rápido. Doctora, déjeme preguntarle por la vacuna Coronavac en particular, que es la que usted ha seguido de cerca, ¿verdad?, por el desarrollo conjunto con la Universidad Católica y es la más masiva en nuestro país. Se lo planteo pensando en esta posibilidad de que efectivamente la vacuna del laboratorio Sinovac pueda llegar a funcionar eventualmente mejor frente a variantes como ocurrió con Delta o como pudiese ocurrir con Omicron, dado, ¿verdad?, que la mutación afecta fundamentalmente a la proteína, que es donde actúan otras vacunas y no necesariamente esta por su naturaleza. ¿Hay alguna posibilidad de que después de tantas dudas que se generaron respecto de esta vacuna en particular, las dudas tenían que ver posiblemente con el hecho de que fuera China? Lo digo porque así lo dijimos y así se dijo muchas veces al comienzo del proceso de vacunación, ¿verdad? No estoy diciendo ninguna cuestión que no hayamos escuchado antes. Pero que este tipo de vacuna termine siendo mucho más efectiva eventualmente, y de ahí esta idea de algunos entendidos afuera de mirar a Chile como casi un laboratorio respecto de Omicron. Muy importante la pregunta que está haciendo, y de hecho, para que recordemos, la vacuna Coronavac, que es la que se ha aplicado mayoritariamente a nuestra población y que estamos evaluando en estudios científicos clínicos en la Universidad Católica muy de cerca, tanto en población adulta como en población pediátrica, es una vacuna que se basa en virus inactivado.
que es una técnica antigua, digamos, de las que se han utilizado para generar vacunas contra múltiples otros microorganismos y que tiene la característica de ser de partida una metodología que genera vacunas que son muy seguras. Y segundo, que dado que es el virus completo inactivado, posee no solamente las proteínas que son importantes para el virus, para producir la infección, sino que múltiples otros componentes de los virus. Y ahí también hay un aspecto que yo creo que es muy importante aclarar, que cuando se generan nuevas variantes de los virus en general, y específicamente en este caso del coronavirus, no solamente cambia la proteína spike, sino que cambian también varias otras de las proteínas que el virus contiene, pero ocurre que justamente la proteína spike es tan importante para el proceso infeccioso que se van seleccionando aquellas variantes del virus que tienen mayores modificaciones que las hacen, por ejemplo, más afín al receptor en donde se unen, o por ejemplo que puedan evitar la respuesta inmune y por lo tanto estos virus como que le van ganando a todos los otros que se pueden ir generando. Sin embargo, la vacuna CoronaVac, al tener todos los componentes del virus, lo que hace es, por supuesto, inducir anticuerpos contra la proteína spike, que es la que van a impedir que el virus infecte las células, pero también contra múltiples otros componentes de este virus. Y ahí es la relevancia de una rama de la inmunidad, que es la inmunidad celular, que por una parte nos permite identificar estas células que son de la inmunidad celular, que se llaman linfocitos, son capaces de reconocer a las células que ya se infectaron y eliminarlas, y por lo tanto impedir que el virus, cortar, digamos, la cadena de alguna manera de transmisión, impedir que el virus se siga propagando. Además, son los que generan lo que se denomina la memoria inmunológica. Entonces son las células que se quedan en nuestro cuerpo por muchos años, y no por toda la vida, digamos, y que van a reconocer con mucha más rapidez cuando aparezca el virus nuevamente. Uh-huh. Y las células que se pueden generar contra este virus son múltiples, en el caso de CoronaVac, porque la vacuna contiene muchos elementos que este virus contiene. Entonces, cuando sale una nueva variante, por supuesto tiene cambios en la proteína spike y en varias otras proteínas, pero no puede cambiar 100% el virus. Entonces, eso le da una ventaja a la vacuna CoronaVac, porque induce inmunidad celular que le permite reconocer al virus de múltiples formas, y esto claramente tiene una ventaja cuando se producen estas nuevas variantes. Posiblemente los anticuerpos que induzcan este tipo de vacunas inactivadas puedan efectivamente perder su eficiencia, o sea, se unen con menos fuerzas a la versión modificada del virus, pero genera múltiples células que pueden reconocer al virus de diferentes maneras y eliminar las células infectadas. Y esto es clave para evitar, por ejemplo, y con esto termino, para evitar que se produzcan enfermedades severas, y hospitalizaciones, ingresos a UCI y muerte, porque la inmunidad celular tiene un rol muy fundamental para prevenir la enfermedad grave. Uh-huh. Bueno, estábamos hablando de Sinovac y su técnica antigua, ¿no es cierto?, del virus inactivado, pero Correcto. Están Moderna y Pfizer, y en particular Moderna ayer sacó un comunicado diciendo que tenían estudios preliminares para asegurar, por el momento, que su dosis, que un refuerzo de dosis completa sí protegía contra el Omicron. ¿Será que las vacunas con este ARN mensajero, como lo son la Moderna y la Pfizer, la primera no la hemos usado en Chile, la segunda bastante, digamos, algo más, son mejor protección? En ese sentido, bueno, estas vacunas basadas en RNA mensajero justamente contienen un elemento del virus, que es la proteína spike, que van a inducir en anticuerpos, ¿verdad? Pero también van a inducir células que van a reconocer de múltiples formas, digamos, la misma proteína. Son menos diversas, por supuesto, que las vacunas basadas en el virus completo, pero también van a inducir una inmunidad celular y una memoria inmunológica que, en el caso, tal cual como dice Moderna, y también en el caso de Pfizer, cuando se produce un refuerzo, esto genera que los niveles de inmunidad estén mucho más altos, y por lo tanto estamos mejor preparados para poder combatir la infección por una nueva variante, en donde justamente niveles altos de inmunidad nos van a proteger mejor. Y yo creo que en ese sentido nuestro país también tiene la ventaja de que muy temprano, comparado con otros países, se comenzaron a colocar dosis de refuerzo. Y justamente considerando de que hemos ido siguiendo la inmunidad que se genera por la vacunación, en el caso de lo que nosotros hacemos con CoronaVac, y que se fue viendo que después de la segunda dosis, a los 6 meses iban reduciendo los niveles de anticuerpos
circulantes y también de células, poquito menos, las células se mantienen en general bastante bien, pero claramente una reducción, aunque no es una desaparición, digamos, de la inmunidad, eso no es correcto, digamos, seguimos manteniendo inmunidad, pero los niveles son más bajos. Y cuando nos encontramos con un virus un poco distinto, es importante tener niveles de inmunidad que estén más altos. Y por lo tanto, estas dosis de refuerzo que tanto ocurren con Moderna, como también los estamos estudiando en el caso de CoronaVac, permiten incrementar mucho más y como activar la memoria inmunológica y generar cantidades de elementos inmunes en cantidades mucho más altas de lo que se obtuvo cuando uno se vacuna por primera vez. Y esto doctora, súper cortito. Claramente permite, sí, dígame. Sí, no, perdone, pero Connie, ¿hay alguna forma de estimar en qué momento pudiésemos tener el pic? No le pido que un adelanto de la naturaleza de ese pic, si es un rebrote, si es una ola chica, una ola grande, etcétera. Pero me imagino que ustedes pueden estar ya trabajando con estimaciones de cuándo podemos tener el pic de Omicron en Chile. Sí, es difícil anticiparlo porque uno puede de alguna manera proyectarse tomando haciendo obviamente los modelamientos que otros investigadores que trabajan y son especialistas en esa área lo pueden hacer muy bien, pero tomando, por ejemplo, en consideración qué ha pasado con otras variantes, cuánto tiempo desde que se introdujo, por ejemplo, una variante nueva, se empezó a producir una ola. Claramente ahora nosotros estamos en una situación epidemiológica un poquito distinta, por dos razones. La primera, porque tenemos un porcentaje de la población muy importante que está inmunizada. Entonces, esto es un factor adicional que se incluye dentro de la ecuación que uno tiene que considerar para saber cuánto se puede producir un pic de una enfermedad. Y por otra parte, nosotros somos un país que hemos aplicado terceras dosis, o dosis de refuerzo, ¿verdad? Y eso también le suma un factor adicional a considerar. Y otro que no es menor es que se estaban vacunando a niños desde los 3 años en adelante, que también es una población que es susceptible al virus. No tenemos claridad todavía si son más o menos susceptibles o desarrollan una enfermedad más o menos severa con esta variante Omicron, pero claramente la inmunidad en esta población también va a significar un factor importante a considerar. Por lo tanto, es difícil anticipar cuándo se produciría el pic, pero claramente nosotros ya tenemos varios casos de variante Omicron en nuestro país, tenemos transmisión comunitaria y por lo tanto uno podría esperar, y considerando que también tenemos un porcentaje de personas que no están vacunadas, que se pueden en los próximos meses empezar a producir un número de casos importantes, proyectándonos como lo que ha pasado en otros países. Sin embargo, hay que estar mirando día a día los datos, porque como les digo, tenemos muchos factores en nuestro país, sumado por ejemplo también con el clima, que podrían afectar el progreso de esta nueva ola. Claro. Doctora Susan Bueno, investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, muchísimas gracias por su tiempo acá en Radio Infinita, que esté bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y todos a cuidarse. Chao. Gracias, que esté bien.